Hola, muy buenos días. Quiero contarle excelentes noticias de la excelente convocatoria de miembros de la red de corredores, con lo cual participamos en la charla que tuvimos con el abogado que nos asesora en temas inmobiliarios, específicamente en temas de arriendo, a la próxima ley a promulgarse. Tuvimos una convocatoria importante, más de 60 participantes con los cuales compartimos, resolvimos consultas y obviamente dimos profundidad a este conocimiento y por supuesto este video, el que ahí acordamos dejar grabado, en este momento lo tenemos dispuesto para todos ustedes a través de las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, para que ustedes puedan acceder a ello y revisar en su contenido. ¿Ya? Entonces, la invitación, accedan aquí a este video y nos vemos en las próximas reuniones, encuentros, clases y eventos que vamos a tener dentro de la red de corredores, quedan todos cordialmente invitados. ¿Ah? Y les recuerdo darle el link y ahí suscribirse para estar ahí conectado a todas las novedades que vienen próximamente. Nos vemos. Fuerza los derechos de los propietarios. Bueno, si bien no está señalado acá, también hay otros aspectos generales que contempla esta nueva normativa, y es que también dentro de toda esta normativa novedosa se contempla una prohibición. La ley, ahora de por ley, se prohíbe el subarriendo. Ahora la excepción acá es que el contrato, si en el contrato se señala lo contrario, es posible, ¿cierto?, dar el subarriendo a una propiedad, pero la regla general y la prohibición es de índole legal. Eh, esta ley también contempla la regulación del mes de garantía. Ya hasta la fecha no se encontraba regulado qué pasa con el mes de garantía. El mes de garantía y el plazo de restitución de este mes de garantía. En ese sentido, la garantía no puede superar, ahora con esta ley, el equivalente a 2 meses de arriendo y debe devolverse en un plazo máximo de 60 días desde la restitución del inmueble. Además, los descuentos que efectúe el dueño de la propiedad, el arrendador o el corredor, en el caso que sea quien administra este arriendo, deben estar justificados. ¿Ya? Esto es una novedad también en nuestra legislación. Y también podemos señalar como un aspecto general el hecho de que no se haga requerir siempre abogado, aunque es lo recomendable, pero la ley o el proyecto de ley señala que respecto de arriendos cuyo valor sea inferior a 8 UTM, no va a ser necesario la comparecencia de abogado. Aunque, insisto, es lo recomendable, pues todo lo que son procesos judiciales tienen aspectos muy técnicos, que es necesario, obviamente, que un abogado pueda estar presente en toda la asesoría de los procesos de este tipo de juicio. Pues bien, dentro de las medidas adoptadas, a grosso modo, ya las vamos a señalar en su eh, detalle, tal como señalé de las generalidades, en primer lugar, posibilita la restitución anticipada del inmueble, establece un procedimiento eh, de restitución en caso de que se hubiese destruido parcialmente el inmueble o hubiese quedado inutilizado para su uso como consecuencia de un actuar negligente o una omisión por parte del arrendatario en su cuidado. ¿Ya? Y esta restitución anticipada del inmueble puede ser ejercida con el auxilio de la fuerza pública. También establece un procedimiento monitorio. En la actualidad tenemos un procedimiento que es conocido como un procedimiento sumario concentrado, pero aún así este procedimiento sumario, como muy bien saben todos ustedes, colegas, es demasiado lento. Eh, un juicio de arriendo puede durar entre 8 meses a 2 años, inclusive un poco más. Se conocen muchos casos en la práctica, día a día lo vemos en la prensa. Entonces, el legislador, preocupado por esta situación, estableció este procedimiento monitorio. Y en la práctica y en teoría debería ser mejor. Ya vamos a entrar en el análisis un poco más pormenorizado de este procedimiento. También establece derechos para el arrendatario, ¿ya? Y el arrendatario en este caso puede formular oposición a este procedimiento monitorio, o sea, puede también parar este proceso rápido que contempla esta nueva ley. Ahora, si el tribunal considera fundada esta posición, declara terminado el proceso monitorio y tendríamos que irnos a las reglas generales, es decir, al procedimiento que tenemos hoy en día.
Lógicamente que esta oposición por parte del arrendatario tiene que tener algún fundamento legal, tiene que tener algún fundamento plausible para que el juez atienda esta razón y dé por terminado procedimiento monitorio. No es cualquier excusa, no es cualquier tipo de defensa. Tiene que haber alguna excusa satisfactoria eh, y que el juez estime que es procedente la paralización del procedimiento monitorio. También y también lo vamos a ver de manera un poquito más detallada, establece una presunción en caso de inexistencia de contrato. Y acá lo que presume este proyecto de ley es que la renta es el monto que se indica en los depósitos o documentos de pago de los últimos 3 meses consecutivos. Ahora, ¿cuándo proceden estos procedimientos? Caso en que se aplican estos procedimientos. Primero que nada, en caso de no pago de renta, también en caso de no pago de los gastos comunes o también de los servicios básicos. Y la otra hipótesis es la destrucción parcial de los bienes arrendados o su inutilización. Ahora, ligado a lo que señalábamos anteriormente, esta ley igual tiene una preocupación mayor en cuanto a lo que es la formalización del contrato de arrendamiento. Hay que tomar en consideración que la ley vigente, la ley actual, estima que el contrato de arrendamiento de predios urbanos es un contrato consensual, lo que significa que habiendo consentimiento en cuanto al objeto que se va a arrendar, o en este caso la propiedad, y el valor de la renta, ya habría consentimiento y por ende no es necesario su escrituración. Pero esta ley eh, establece que debería contar por escrito, debería ser autorizado ante notario público, ¿ya? Y bueno, acá nos volvemos a lo que habíamos señalado, que en caso de que el contrato no conste por escrito, se presume que la renta corresponde al monto consignado en los depósitos o documentos de pago por lo menos 3 meses seguidos. Ahora, y en caso que no tengamos ningún documento, desafortunadamente se presumirá que la renta es la que declara el arrendatario. Por eso el llamado a mantener una carpeta siempre actualizada y con los documentos eh, atingentes a la razón contractual referente al arrendamiento. ¿Qué pasa con la ley vigente? Como señalaba, el contrato es consensual. Si yo no tengo, y estamos en juicio, yo no tengo una copia del contrato que se extravió, que ha pasado mucho tiempo desde que se firmó el contrato, se me extravió lógicamente, eh, para poder convencer al juez que existe un contrato de arrendamiento, yo tengo que contratar a un receptor judicial en juicio, este receptor va a interrogar a los testigos que yo voy a presentar, y con esta prueba testimonial vamos a lograr generar la convicción en el juez de que existe un contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa con la nueva ley? La nueva ley simplifica esto para el dueño de la propiedad, en este caso para el arrendador, y en caso de que vayamos a un juicio y no tenemos el documento del contrato, basta exhibir 3 documentos de pago para acreditar la existencia del contrato y el valor de la renta. Pero siempre el llamado es a mantener siempre los contratos y toda la documentación atingente bien guardada. Es un problema en la práctica que se da con bastante frecuencia el hecho de que eh, los dueños de las propiedades arrendadas no tienen ni siquiera una copia del contrato. Y eso dificulta muchas veces cuando hay que ejercer alguna acción judicial, que esta acción judicial sea lo más rápido y eficaz posible, considerando ya los problemas que tiene la ley vigente respecto a la terminación del contrato en sí. Eh, bueno, en caso, y nos vamos a adelantar un poco, la restitución anticipada no procede siempre. La restitución anticipada del inmueble procede solamente en ciertos casos, y estos casos están referidos a que haya una destrucción del bien, del inmueble, o una inutilización. Eh, Aquí, lamentablemente, esto es algo que se podría haber trabajado de mejor forma en este proyecto de ley, porque la ley, primero que nada, no contempla multas, y si bien se contempla la posibilidad de demandar por daño, no en este proceso. No va a ser en este proceso que yo puedo demandar los daños a mi propiedad, sino que tengo que iniciar un juicio aparte, un juicio de índole declarativa, donde tengo que probar los daños, la relación de causalidad entre la actividad negligente por parte del arrendatario de la propiedad
y la causación de estos daños al inmueble, y además tengo que probar los perjuicios y el monto. Entonces, acá ya podemos visibilizar una pequeña problemática que pudo ser cubierta por esta nueva ley. Adentrándonos un poco más en lo que son los procedimientos en sí, eh, es importante para que se pueda aplicar este procedimiento monitorio, que es un procedimiento, como señalé, mucho más rápido, en teoría, de lo que tenemos hoy en día, que el arrendatario tenga los antecedentes al día, que tenga la documentación disponible. ¿Ya? Básicamente, el contrato escrito y firmado ante notario, los comprobantes de pago, actas de entrega, certificado mío vigente y cualquier documentación afín, ¿ya? Porque esta documentación se acompaña a la demanda y el juez, para que pueda decretar lanzamiento o, en este caso, la obligación de pagar las deudas por parte del arrendatario moroso, y en caso de no pagar el lanzamiento casi automático, es necesario acompañar toda esta documentación a la demanda. Entonces, muy importante que la carpeta siempre se mantenga actualizada, vigente, con los montos actualizados, con las boletas de pago, para por lo menos poder acceder a este, entre comillas, prerrogativa que nos concede la nueva normativa. Importante para que aplique la restitución anticipada. ¿Ya? La restitución anticipada se puede solicitar en la misma demanda. Es decir, si hay rentas atrasadas, o no los hay, pero hay un deterioro de la propiedad, se tiene que acompañar prueba para que el tribunal pueda visualizar que medianamente existe un deterioro de la propiedad o un deterioro que sea parcial, y esto puede ser acompañando informes, fotos, testigos, pericias que acrediten o que demuestren la gravedad de la situación. Ahora, idealmente, por lo mismo, porque es difícil también poder acceder a la propiedad cuando está arrendada, es conveniente dejar siempre una cláusula en el contrato de arrendamiento en el cual se pueda tener la facultad cada cierto tiempo de poder ingresar a la propiedad y poder revisar el estado en que se encuentra el inmueble. ¿Ya? Entonces es importante, siempre claro, para acompañar o para hacer la solicitud de restitución anticipada, para que aplique esta medida cautelar, acompañar un mínimo de material probatorio. El juez no va a decretar eh, esta medida precautoria si no se le acompañan antecedentes suficientes. ¿Ya? Como les señalé, fotografías podrían ser, quizás una declaración jurada de testigo ante una notaría, eh, se puede hacer una pericia ideal, ¿ya? Pero es algo que en la práctica tampoco es tan fácil. Bueno, vamos a entrar al procedimiento, el procedimiento propiamente tal. Ya, acá se presenta una demanda ante un tribunal de competencia civil. En ese sentido, la nueva normativa no difiere de la normativa actual. ¿Ya? En cuanto a las normas de competencia, se mantienen, ya que el tribunal civil competente para conocer de este tipo de demanda es el del domicilio del demandado, salvo que exista una prórroga de competencia. La prórroga de competencia por lo general está en el contrato de arrendamiento y es la cláusula en que por lo general está redactada en los siguientes términos. Las partes someten cualquier controversia a un juez árbitro o a los tribunales de justicia de la comuna D. Esa sería una prórroga de competencia, pero la norma general es que esto se vea ante el juez civil del domicilio del demandado, es decir, el domicilio donde se encuentra el inmueble. Ahora, una vez que se presenta esta demanda, con todos los antecedentes que mencionamos anteriormente, llámese contrato de arriendo, escriturado ante notario, boletas de pago, actas de entrega, certificado mío vigente, en el caso de que exista destrucción del inmueble, fotos del inmueble, eh, eh, declaraciones juradas. Una vez que se presenta la demanda acompañada de todos los antecedentes, el tribunal va a dictar una resolución. Va a dictar una resolución. Y esa resolución, en teoría, al ser un procedimiento monitorio, acoge la solicitud, en este caso del dueño de la propiedad, a quien le deben las rentas de arrendamiento o servicios básicos o gastos comunes, acoge esta solicitud
y ordena el pago de las rentas atrasadas, con un apercibimiento de lanzamiento en el caso de que dentro del plazo de 10 días de notificada esta resolución y la demanda, si no se paga las rentas atrasadas, en ese sentido, el tribunal accederá inmediatamente a la restitución del inmueble y el lanzamiento correspondiente. Ahora, esta demanda y esta resolución, esta primera resolución del tribunal, se notifica a través de un receptor, ¿ya? Ahí nos mantenemos dentro del sistema actual. Y la notificación del proceso civil tienen que ser a través de un receptor. Continuando con el procedimiento, si el arrendatario deudor no paga los conceptos, adeudado, en el plazo de los 10 días desde que se notifica esta resolución y la demanda, esta resolución tendrá mérito ejecutivo y adquiere el carácter de sentencia, por lo que se puede ordenar el lanzamiento del arrendatario dentro del plazo de 10 días. ¿Ya? Ahora, en este caso el arrendatario igual tiene el derecho a presentar un recurso de apelación, pero el recurso de apelación no suspende el lanzamiento, en teoría. ¿Ya? Ahora, existe otra posibilidad. ¿Ya? Puede ser también que el arrendatario pague lo que tiene adeudado dentro del plazo de 10 días. ¿Y qué contempla este proyecto en ese sentido, en ese caso? En ese sentido, el proyecto indica que si se efectúa este pago, el procedimiento monetario termina. ¿Ya? Hasta ahí nomás llegamos, pero por lo menos conseguiremos que la persona, o en este caso el arrendatario deudor, pague por lo menos lo que adeuda. En este caso, lo más probable es que el juez se va a pronunciar sobre las eventuales costas que esto irroga al dueño propietario del inmueble arrendado por las costas judiciales, lo que tuvo que incurrir para poder obtener este pago. Y este pago además tiene que ser completo, ¿ya? No sirven los meros abonos, que son estrategias que se usan muchas veces malamente para poder dilatar ciertos procesos judiciales. Acá el pago tiene que ser completo. En caso de que el pago no sea completo, lo que contempla este proyecto de ley es que el procedimiento continúe. Eh, como se señaló, claro, esta nueva normativa también permite o establece una medida precautoria. O sea, a la demanda, en caso de que se visualice que existe un deterioro, se puede pedir que el juez decrete como medida precautoria la restitución anticipada del inmueble con auxilio de la fuerza pública. Ahora, esto siempre y cuando eh, la vivienda se haya destruido parcialmente o haya quedado inutilizada para su uso. No es cuando existe una deuda de arrendamiento solamente, o una deuda por gastos de consumo básico o gastos comunes. No, tiene que existir un deterioro para poder hacer ejercicio de esta medida precautoria. Ya somos bastante majaderos en insistir en esto para que quede claro. La restitución anticipada entonces solamente procede si el dueño de la propiedad tiene conocimiento de que esta propiedad está de una u otra forma deteriorada y existe una destrucción parcial o una inutilización. Y volviendo a lo que señalamos anteriormente, es necesario acompañar medios probatorios a la demanda para que el tribunal acceda, ¿cierto?, a esta medida cautelar, ¿ya? Eh, Respecto a la demanda, a la notificación y a la demanda, acá hay una modificación con lo que entendemos que es la legislación actual sobre el particular. La legislación actual sobre el particular en esta materia está gobernada por las reglas comunes a todo procedimiento, y las reglas comunes a todo procedimiento en este caso exigen que la primera notificación en juicio tiene que ser personal o subsidiaria. Es decir, lo que hace el receptor va al domicilio, bajo la legislación actual, eh, y lo que exige la ley en este caso es que se notifique directamente al arrendatario deudor. Ahora, ¿qué es lo que hace esta nueva ley? En ese sentido, modifica el tema de lo que es la notificación y, primero que nada,
establece que es suficiente con indicar la dirección del inmueble arrendado y esta notificación se puede entregar a cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio. Lógicamente que de otra manera una norma que simplifica lo que son los procesos de notificación que a veces igual son demorosos. Eh, También se puede entregar la notificación en el lugar de trabajo de la persona que se va a notificar, ¿ya? Lo que claramente también es un avance en nuestra legislación. Si bien se puede notificar en el domicilio laboral, por lo general para acceder a eso primero tiene que haber intentos fallidos en el domicilio particular. Eh, bueno, vamos a abordar algunos inconvenientes que se han visualizado por distintos abogados especializados en la materia y en derecho inmobiliario, y es que uno de los inconvenientes que se visualiza es que el lanzamiento debe ser siempre en acompañamiento por un receptor judicial. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se genera con esto? El problema es que, primero que nada, el costo del lanzamiento es medianamente elevado, va a depender de la jurisdicción. Nosotros hemos visto casos en la jurisdicción de San Bernardo, Santiago, San Miguel y otras afines, y los costos pueden variar distinto. Por ejemplo, un lanzamiento en San Miguel o San Bernardo, 200.000 pesos, 250.000 pesos, y en la jurisdicción de Santiago incluso hay costos que llegan, bordean los 700.000 pesos. Entonces, es algo que se podría haber trabajado también, se podría haber visualizado eh, cuando se trabajó en este proyecto de ley. Ahora, otro problema que también se genera es que no, no se modificó la etapa de cumplimiento de la sentencia definitiva. Y en esta etapa, donde se puede generar varias demoras en lo que es el lanzamiento propiamente tal en este caso de los moradores y del arrendatario deudor. En esta etapa se pueden presentar incidentes, un abogado habilidoso lo puede hacer y puede dilatar los procesos. Eh, los incidentes pueden ser presentados de acuerdo a las reglas generales, es decir, notificar la resolución, intimación, lanzamiento con fuerza pública, e ir dilatando estos procesos. Ahora, en el tiempo intermedio, una vez que se ha dictado el desalojo o la restitución forzada a través del lanzamiento, el arrendatario incluso puede presentar una solicitud de suspensión en este caso del procedimiento de lanzamiento. Eh, entonces entendemos que hay cosas, hay aspectos normativos y legales que pudieron ser abordados de mejor forma, pero desafortunadamente hay cosas que no se consideraron. Estimamos que como posibles soluciones, no solamente son las que yo expongo acá, sino que son conclusiones de profesores que se encuentran abocados a la materia y en primer orden de ideas, relacionado con el cobro que tiene un receptor judicial para participar de los lanzamientos, se propuso por una asociación de abogados litigantes que en esta materia en particular de arrendamiento se podría haber contado con un centro de notificaciones civiles, ¿ya? Que fuese gratuito para los usuarios, pero solo en estos casos. ¿Ya? Ahí hay que señalar que en otras materias, por ejemplo, el derecho de familia, en derecho laboral, en derecho penal, existe un centro de notificaciones y las notificaciones son gratuitas. Ya no hay un costo asociado para el usuario. ¿Ya? Lamentablemente el sistema civil, dentro de todos los procesos que existen hoy en día, aún no rige la oralidad y tampoco la modernidad. O sea, hay un procedimiento sumamente antiguo y por ende aún nos encontramos trabajando con los receptores judiciales. Son los procedimientos más lentos que hay en ese sentido. Eh, otra, otra cosa que se pudo haber mejorado es que el cumplimiento de la sentencia, o en lo que es la sentencia de lanzamiento propiamente tal, esta sentencia podría o se podría haber establecido por ley que en la sentencia se especifique, se señale un día específico para la acción de lanzamiento. Desafortunadamente no contempla la nueva normativa esta posibilidad, ¿ya? Esta precisión. Por otro lado, entendemos que una posible solución también para evitar alguna dilación, alguna estrategia de dilación en la etapa de cumplimiento, se podría haber eliminado
la posibilidad de pedir la suspensión del lanzamiento. Y bueno, otra solución eh, que propone en este caso incluso el profesor Salvador Macluf lo señala, que las notificaciones podrían ser por correo electrónico, modernizando un poco el sistema. Y bueno, ¿cómo? Lo que señala la idea de Salvador Macluf es que mediante la obligación, ¿cierto?, de señalar una dirección electrónica al momento de proceder a la obtención de la clave única virtual, ante el registro civil, siendo esta casilla de correo electrónico la casilla donde válidamente se podría notificar cualquier tipo de resolución. Entonces, esos son los aspectos inconvenientes y las posibles soluciones, ¿cierto?, de esta nueva normativa. Con esto, mis estimados, termino con esta alocución y quedo atento a sus comentarios. Gracias, estimado Cristian, por este material que usted tenía preparado para nosotros, esta investigación que también realizó y ponernos al día en estos temas. Y ahora, desde este momento, vamos a abrir la palabra, vamos a comenzar por el chat, que hay consultas ya disponibles, y quienes quieran, por supuesto, levantar la mano y quieren realizar alguna pregunta, por supuesto, ahí yo voy a estar atento a quien levanten la mano para ir dándole la palabra y así de forma ordenada ir con cada uno canalizando las consultas. Comencemos, don Cristian, le propongo con el chat. Hay consultas ahí que están, me parece, disponibles, ¿sí? Hay consultas que están ahí de don Claudio Rosales. Vamos a ingresar. Don Claudio Rosales pregunta, dice, ¿debió estar puesta también la notificación al correo electrónico también? Que fue justo el tema que usted nos acaba de comentar ahora, por ende Sí, se responde esa pregunta. Y sí. aquí don Claudio Rosales nos pone, al hacer un contrato también con firma electrónica, buena pregunta, ¿eh? Firma electrónica, llámese no ir al notario y hacer todo el proceso tradicional. Claro, debería ser considerado válido ese contrato bajo ese formato. Si en el fondo, a lo que propende el legislador es que exista una formalidad. Eh, y ya habiendo intervención de alguna fe pública, ¿cierto? Debería ser un contrato válido y tener algún tipo de validez ante un tribunal, porque en el fondo es pensando siempre, esta ley está abocada a eh, ver qué pasa en tribunal en caso de morosidad o incumplimiento. Entonces, un contrato formalizado, ya sea a través de firma electrónica, puede ser, considerando que incluso existe una presunción. Es decir, eh, más que una obligación, es como un llamamiento de la ley a ordenar, ¿cierto?, lo que es la documentación interna de esta relación contractual entre el arrendador y el arrendatario, viendo que se generan muchas dificultades cuando se presenta una demanda por término de contrato de arrendamiento por no pago de renta, gastos comunes o servicios básicos cuando tengo la inexistencia de algún contrato. Es decir, que criteriosamente, aplicada la ley, un contrato de arrendamiento firmado y con firma electrónica debería ser suficiente para que un juez acoja el procedimiento monitorio, que es a lo que apunta esta normativa. Muchas gracias, don Cristian. Tenemos una pregunta que viene de doña Silvina Astete. Ah, Silvina, estamos escuchándola. Hola, buenas noches. Mira, tengo unas dudas. La restitución anticipada por daño también puede ser que la persona amplíe, no sé, haga una pieza más o no sé, la cocina me la achique, que hagamos cosas dentro del domicilio, que no son daños, pueden ser ampliaciones, pero que yo no la autorice, que la persona no la autorice. Eso también puede ser no sé, como una restitución anticipada. Aplicando las normas generales sobre la materia, no, porque eso es una mejora en realidad, y si no está autorizada por el notario, se rige por otras materias. Lo que se refiere a la ley es que exista una destrucción parcial, por ejemplo, que se bote un muro, por ejemplo, sin autorización, o que las puertas estén dañadas o los portones de entrada estén visiblemente dañados. Se refiere más que nada a una destrucción que a una construcción. Entonces, bajo ese criterio, no aplicaría la restitución anticipada sin dinero. Ah, ya, súper claro. Y con respecto a la suspensión de lanzamiento, cuando una persona dice, ya, suspendo eso, ¿qué base puede dar el arrendatario para suspender un lanzamiento?
Eh, bueno, es un derecho que está establecido en este caso en el Código de Procedimiento Civil y bueno, lo que señala la ley en ese caso es que el juez que esté conociendo la causa puede suspender el lanzamiento hasta por 30 días, ¿ya? En aquellos casos graves y calificados. Entonces, cuando la ley dice casos graves y calificados, nos está señalando cuáles son las causales específicas para esta suspensión del lanzamiento. Entonces, ¿qué significa cuando da una fórmula genérica? Cuando la ley da una fórmula genérica, eso significa que el juez tiene que analizarlo caso a caso. ¿Ya? Entonces, puede incluso servir, disculpando la expresión, que el arrendatario vaya y llore ante el juez y le cuente un montón de penas, de infortunios, que quedó sin trabajo, que próximamente le van a entregar una casa, y quizá incluso eso puede ser suficiente. Entonces, por eso también es como una crítica que se le hace a el proyecto de ley Devuélveme mi casa, que pudo incluso haber sido un poco más profundo y abordar también estas situaciones que en el fondo lo que producen es una mayor dilación. Entonces, claro, volviendo a lo que es su pregunta, casos graves y calificados. Caso a caso lo ve el juez. No existe una enumeración de situaciones bajo las cuales se puede recurrir a esta suspensión de lanzamiento. Ah, ya, me queda claro. Pero otra cosa que no me queda claro, ya. Una persona no paga los gastos comunes, no paga el arriendo, tengo 10 días para entrar toda una demanda civil y en los 10 días no me paga la persona, ahí ya automáticamente sale de la casa o no. No, ahí lo que pasa es que la primera resolución que dicta el tribunal eh, debería, ¿ya? Porque como aún no se implementa la ley en sí, y todavía no la vemos en los abogados en los tribunales, pero por lo que se interpreta, esa ley debería tener algún apercibimiento que de no pagarse dentro de los 10 días, se procederá al lanzamiento. O sea, una vez que está notificada, transcurren 10 días sin que el deudor pague, esa resolución adquiere el carácter de sentencia definitiva y con esa sentencia puedo proceder a la ejecución y este proyecto de ley señala que puede realizarse dentro de los 10 días siguientes desde que esta sentencia se encuentra firme y ejecutoria. O sea, ya tenemos 20 días. Eso, Silvina, no sé si respondo a su pregunta. Súper, súper bien. Muchas gracias. Te agradezco. Perfecto, perfecto. Gracias, abogado, por la respuesta. Patricia Marín, ahí nos deja una pregunta en el chat. Dice, ¿esta ley será para también contratos en forma retroactiva o solo para los nuevos una vez publicada? Buenísima pregunta. En este caso, lo que tengo que señalar es que aplica para todos los contratos, antiguos, nuevos, ¿ya? Un contrato que se celebró hace 6 años atrás, 5 años atrás, y el arrendatario está moroso, aplica. ¿Ya? No hay distingo en esa situación. Contratos nuevos, contratos antiguos, ¿ya? Don Claudio Rosales, tiene la mano ahí, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Saludos. Mira, estaba mirando y hace como unos 6 meses atrás hice un contrato con arrendatario a través de firma digital, lo cual el dueño me pidió que asegurara así que la firma digital igual le servía como un notario. Entonces anduve averiguando, los notarios ninguno sabía si servía o no servía, pero era como era con como era con clave única, estaba claro que servía, porque digitalmente tú habías puesto tu huella digital que aceptaba las condiciones del contrato. Entonces igual servía el contrato para, en caso de cualquier cosa de litigio en su momento. Era lo que le interesaba al propietario de la casa. Y lo otro era nombrarlo para en caso de que alguno de los colegas no lo tengan contemplado, que eso igual sirve. Hay varios mecanismos como hacer un contrato digital, lo cual uno no tiene que ir a una notaría, sino sencillamente con la firma electrónica de cada uno de los, con la clave única de cada uno, se puede hacer la firma del contrato a nivel digital. Esa era mi intervención, nada más. Lo otro también que me llama la atención, realmente se cumplirían los 10 días para lanzar a los morosos de arrendatarios que hay. ¿Realmente Claudio, existe esa garantía? sí, respecto a esa pregunta y aplicando
mis conocimientos en cuanto a la experiencia de mi tramitación en tribunales civiles, y siendo honesto, no. Mi respuesta es tajante, no. No va a ser tan rápido, ¿ya? Y es porque, como comentaba hace un rato atrás, los tribunales civiles tienen muchos inconvenientes, muchos. Desde, por ejemplo, nosotros presentamos una demanda y la demanda se puede demorar en activarse desde el momento de su presentación hasta 3 o 4 semanas. Y hay unas prácticas que tienen los tribunales civiles, sobre todo los de Santiago, y es que cuando yo presento una demanda y acompaño un mandato judicial en el cual yo tengo el poder para representar a mi cliente, que es el arrendador, el dueño de la propiedad, no obstante contar con ese mandato, yo al presentar la demanda, el tribunal, después de 2, 3, 4 días, me tira una resolución que dice, previo a proveer, constitúyase el patrocinio, poder y mandato, siendo que el mandato ya viene constituido por este, valga la redundancia, mandato judicial. Y eso, con la gente que yo conozco en tribunales, la gente que conozco que trabaja en tribunales, señalan que es una práctica porque tienen muchos ingresos de causa y con eso ganan tiempo. Ganan tiempo en poder hacer otras gestiones y todo eso. Entonces, mientras estas malas prácticas de los tribunales civiles no se solucionen, creo que va a ser bastante difícil poder implementar un sistema tan rápido como esta normativa lo sugiere. Sin perjuicio de eso, si es que la normativa de una otra forma está bien llevada, lógicamente los plazos van a ser menores que bajo la legislación actual, pero creo que igual, y el tiempo lo irá, cuando ya esta ley esté implementada y se esté eh, ejercitando las acciones que concede esta nueva ley, el tiempo va a decir si es que fue una solución o una solución parche. ¿Ya? Hay que ir viendo qué sucede con eso, pero cuanto a su Cuéntame, pregunta, Claudio, sí, no es tan rápido, no va a ser tan rápido. ¿hay alguna fecha más o menos cuando ya salga la ley con vigencia ya publicada en el diario oficial o todavía no se sabe? No, todavía no se sabe. Debería ser próximo, pero todavía no se sabe. Eso también depende de los trámites que quedan pendientes, pero no puedo dar una fecha yo por lo menos con claridad, estimado Claudio. Ya, no te entiendo. Ya, Gracias. estimados colegas, bueno, en honor al tiempo, tenemos ahí pactado con el abogado hasta las 8 solamente, nos quedan 10 minutos, hay unos temas también importantes que vamos a contar. Si hay preguntas que no alcanzan a ser respondidas en directo, por supuesto, en las redes sociales que van a ir a ser publicadas y activamente van a ser ahí consultadas y respondidas, va a ser la herramienta para responder esas preguntas con posterioridad, ya después de la reunión, me refiero, pero van a ser respondidas. Hay unas Voy a consultas. dejar mi teléfono también, si tienen alguna duda, dentro del chat, para que... Perfecto. Vamos a publicar también el teléfono de contacto suyo, don Cristian. ¿Ya? Hay una consulta, don Cristian, acá de Marta Burdiles. Dice, mi consulta es si el dueño de la propiedad no tiene contrato ni pago mensual del arrendatario, ¿cómo funciona la ley ahí? complejo, es complejo. Es complejo porque, bueno, bajo la ley actual, ahí lo que hay que hacer es en juicio, a través de la prueba de testigos, tratar de generar la convicción en el juez de la existencia de este contrato de arrendamiento, ¿ya? Los elementos típicos, es decir, primero que nada, la existencia de esa propiedad a nombre de la persona que demanda la restitución, es decir, aquí en este caso se puede acompañar un certificado mínimo vigente, pero no tenemos contrato y tampoco tendríamos las rentas, ¿cierto? O los comprobantes de pago. Entonces, los testigos tendrían que acreditar que existe una relación contractual que es un contrato de arrendamiento. Eso bajo la normativa actual. Y bajo la normativa de esta nueva ley, a priori establece una presunción. Y establece en realidad dos presunciones. Primero, que la renta de arrendamiento será el equivalente a las 3 boletas de pago que acompañe, en este caso, el arrendador quien demanda. Y a, en caso de inexistencia de estas boletas de pago, se entenderá que la renta será el monto que declare el demandado. Pero ¿qué pasa si el demandado no se presenta? Ahí no tenemos nada. Entonces es un poco complejo. Es un poco complejo. Lo que se hace en algunos casos como este, donde no existe ni comprobante de pago, ¿ya? No existe contrato, y no existe comprobante de pago porque quizás la persona paga por mano, o quizás por otro medio. Lo que se hace ahí, lamentablemente, es, si se quiere pedir la restitución de la propiedad, tener que recurrir a un juicio de comodato precario, que es otra figura y que puede ser incluso un poco más lento. Perfecto, gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta acá. Dice,
dice, ¿eso se puede llevar a cabo indistintamente si el inquilino es solo o vive con familia donde hay niños presentes? ¿O en el segundo caso los tiempos y proceder son distintos? Lo que señala la modificación y varios abogados que se han abocado a estudiar esta nueva normativa, eh, la ley señala que es el desalojo del arrendatario moroso y de todos los moradores del inmueble, es decir, todos, incluyendo niños, no solamente la persona a cuyo nombre está el contrato de arrendamiento. Tenemos otra pregunta de Paulina Hormet. Dice, la firma digital sirve, te envían una copia y queda legalizada. Me interesa saber qué pasa con los contratos antiguos, si ya llevan años sin pagar. Es difícil que en 10 días pague todo lo pendiente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los contratos antiguos, bueno, en ese caso, entendiendo la lógica de la pregunta, en ese caso, lógicamente lo que va a hacer el tribunal, y yo como demandante tengo que señalar cuánto es el monto de la deuda, ¿cierto? Y lo que va a hacer el tribunal ahí, en ese caso, si es que no se paga, va a proceder al lanzamiento. Y ahí se aplica plenamente el procedimiento monitorio y todas las maravillas de este sistema deberían ir encausados a obtener la restitución de la propiedad con la mayor celeridad posible, ¿ya? Si la deuda es muy antigua, lógicamente, la persona, tal como se señala en la pregunta, no va a poder pagar. eh, lo más probable es que esto debería concluir con el lanzamiento próximo aplicando este procedimiento monitor. Abogado, yo tengo unas preguntas que realizar. ¿Existe algún plazo para interponer la demanda ante esta nueva ley? Y también quiero preguntarle también en conjunto, ¿cuál es el alcance de esta ley? ¿Ah? Ejemplo, usurpación. ¿Ah? Quiero dejarle esas dos preguntas. Bueno, en cuanto al plazo para interponer la demanda, se puede interponer y la recomendación es que se interponga cuando se produce o el primer incumplimiento, máximo el segundo. Pero, por ejemplo, si en el contrato de arrendamiento tenemos estipulado que el pago es el 5, nos encontramos en el día 7 u 8 y ya podríamos aplicar, ¿cierto?, esta normativa. Ya, de inmediato. No es necesario esperar 2 o 3 rentas. ¿Ya? Se puede hacer desde el primer incumplimiento. Y no solamente por incumplimiento de pago de renta, sino que también por los gastos comunes, caso de los condominios y departamentos, y en caso de los no pago de los servicios básicos. No existe un plazo, no está establecido el plazo, y la recomendación es aplicar lo más rápido eh, posible este procedimiento. Ahora, en cuanto al alcance de la ley, ¿a qué tipo de proceso aplica? Caso de usurpación, no aplicaría, ¿ya? Sin perjuicio de que he escuchado la opinión de otros colegas que están especializados en la materia, que señalarían que abarcaría también este tipo de procesos, pero tomando en consideración que la ley es más acotada, señala el no pago de rentas, y en el caso de destrucción parcial o inutilización del inmueble, no aplicaría en caso de usurpación. ¿Ya? Y además hay que considerar que la usurpación es un delito. Por ende, al ser un delito, eh, todo lo que tenga relación, ¿cierto?, con indemnizaciones, sanciones y todo lo que eso conlleva, se tiene que ver en un tribunal con competencia en lo penal. Entonces, sería solamente acotada a arrendamiento. Sin perjuicio de eso, como les comento, igual existen algunas discusiones en cuanto a la interpretación de esta ley, porque algunos incluso han señalado que aplicaría en casos de comodato precario. Pero la interpretación de este humilde servidor y lo que se ha conversado con otros abogados que también se dedican a la materia sería más acotada y más abocada a lo que es un contrato o a una situación de incumplimiento en el pago de las rentas de arrendamiento o la destrucción de un inmueble arrendado. Muchas gracias, Cristian. Bueno, como reiteramos, en honor al tiempo, todas estas preguntas vamos a dejar disponible el teléfono directo del abogado. También, Cristian, el abogado va también a publicar sus redes sociales para que también él pueda ir respondiendo cada uno de los requerimientos, consultas que surjan en lo personal y él ahí va a estar disponible para poder orientarlo, asesorarlo y ayudarlo. ¿Ah? Y él también tiene sus servicios que, por supuesto, entrega en forma profesional en atención a caso. Eh,
Bueno, quiero realizar la última pregunta, que en el fondo es, ¿qué pasa con el comodato precario, Cristian? Y con esto quiero concluir la ronda de preguntas. Antes de contarles también sobre una masterclass que se viene próximamente y detalles. Pero primero resolvamos esa pregunta. ¿Qué pasa con el comodato precario, estimado abogado? En caso de comodato precario, bueno, el comodato precario, para que los colegas estén interiorizados, se refiere a aquellos casos en que, no existiendo contrato de arrendamiento, una persona ocupa un inmueble. Ocupa un inmueble, eh, pero no tiene ninguna relación contractual con el propietario del inmueble. Cero relación contractual. Y esto pasa muchas veces. Voy a dar un ejemplo, hay miles en la práctica. Un ejemplo que ha llegado a nuestras oficinas de manera reiterada, en el caso de la nueva pareja del dueño de la propiedad. Ellos no se casan, pero el dueño de la propiedad fallece. Fallece. ¿Qué pasa en ese caso? La pareja, en este caso la conviviente, se queda con la propiedad, se queda viviendo en la propiedad, pero ella no tiene ningún título que justifique su posesión en el inmueble. No existe un contrato de arrendamiento, no existe un contrato de compraventa, no existe nada, un usufructo, no existe nada. Esa situación de hecho, en ese caso, siguiendo con el ejemplo, afecta a los herederos de este dueño de la propiedad que fallece. Entonces, ellos, estos herederos no pueden eh, recurrir ni a la ley de terminación de contrato de arrendamiento actual, de la ley 18.101, ni tampoco pueden recurrir a este nuevo proyecto de ley, ¿ya? Porque en un caso que no se encuentra cubierto por esta normativa. Y ellos lo que tendrían que hacer para poder recuperar esta propiedad es hacer a través de lo que se llama juicio de comodato precario, en el cual se entiende que yo, dueño de esa propiedad, por ignorancia o por mera tolerancia, permito que esa persona viva allá, pero yo ahora quiero la restitución de mi propiedad. Y eso se hace bajo las normas del procedimiento de comodato precario, que tiene otra forma, otro cuerpo distinto a lo que estamos viendo acá del contrato de arrendamiento. Esa es mi respuesta, don Pérez. Muchas gracias, estimado Cristian, abogado que nos guía, que nos orienta y que permanentemente está preparando material para poder compartir información de actualidad. Pero quiero aprovechar el momento para poder contarles de que hay temas que por supuesto están naciendo, temas que están ahí recurrentemente siendo de consulta dentro de nuestra quehacer como corredores. Y un tema que me ha tocado recurrente es cuando los clientes nos preguntan sobre su patrimonio en los distintos tipos de sociedades, ya sea conyugal, participación en los gananciales, separación de bienes, cómo eso interactúa, si la propiedad se la compraron antes, se la compraron después. Es un tema que obviamente saco aquí a luz. ¿Por qué? Porque en relación a ello, que es un tema recurrente, me toca ver en la red de corredores, yo le pedí ahí al abogado Cristian que preparara material sobre esto para que nos educara, nos profundizáramos en los tipos de régimen matrimonial y cómo esto impacta en nuestro conocimiento y nuestra asesoría a nuestros clientes en el corretaje de propiedades. Y por supuesto, ahí Cristian nos preparó, ya tenemos una fecha estimada, tenemos un programa para ello, pero lo mejor de todo con un valor especial, que es la idea de estos encuentros y de estos convenios que tenemos ahí con profesionales. Y el masterclass está ya planificado, se llama Sociedad Conyugal, efectos prácticos que debe conocer un corredor de propiedades frente al régimen de patrimonio de sociedad conyugal. Aquí el patrimonio es el tema clave, los bienes raíces que son parte de ese patrimonio. Y el 23 de junio del 2022 a las 19 horas, ahí vamos a estar participando, yo voy a estar ahí apoyando también a Cristian en este tema. Tiene un valor especial de 29.990, es un valor sumamente conveniente, asequible, pero aún más. Yo le pedí a Cristian que ahí fomentar este tema con cupos especiales que tuvieran alguna rebaja adicional y hay unos cupos especiales, quienes obviamente serán los primeros en reservar cuando se publique el link. Ahí Patricio, el encargado que nos ayuda con todo el tema digital, va a publicar en las redes los links respectivos para registrarse con un valor especial de 19.990. O sea, hay un descuento al valor normal para que tome acciones. Primero, hay un cupo limitado, así que los invito a tomar acción en este tema
clave, que el abogado ahí se esmeró, se preocupó y obviamente dedicó parte de su tiempo importante en preparar este material, pero abocado y enfocado a lo que es el quehacer y al capital de conocimiento que debemos manejar como corredor de propiedades. Así que se viene el 23 de junio, Sociedad Conyugal, ahí está la información y por supuesto eso se va a estar compartiendo entre las redes respectivas de corredores. Sin más me quiero despedir, bueno, no sé si volver a agradecer, don Cristian, y me despido cordialmente, espero que tengan una excelente tarde, ya son más de las 8, 9 minutos, ya en la hora de término. Así que un abrazo a la distancia, se cuidan, que tengan... Igual también para todos, un abrazo, chao, buenas noches. Cheito, se agradece, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.